Bienvenidos a este episodio especial de Stilita Crónicas de la Alternancia. Hoy nos sumergiremos en una de las figuras más carismáticas, polémicas y sobre todo, disruptivas de la historia moderna de México, Vicente Fox Quesada, el hombre que, con botas y un lenguaje coloquial, logró lo que muchos creían imposible: sacar al PRI de la residencia oficial de Los Pinos, después de 71 años. Pero, ¿qué pasó después de la celebración en el Ángel de la Independencia? Hoy analizamos el contexto de su llegada, su economía y el saldo final de su sexenio. La alternancia política del año 2000 en México, conocida popularmente como el Efecto Fox, o así el cambio, marcó el fin de 71 años consecutivos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Vicente Fox Quesada, candidato del Partido Acción Nacional, PAN, asumió la presidencia, generando una gran expectativa de democratización y transformación social. ¿Qué fue el Efecto Fox? Esperanza y carisma. Vicente Fox, ex ejecutivo de Coca-Cola, se presentó como un líder carismático y paternal, ajeno a la clase política tradicional, lo que generó un fenómeno de popularidad inmenso y una gran movilización ciudadana. Hartazgo contra el PRI. El triunfo no fue solo por Fox, sino producto de un profundo hartazgo social tras décadas de crisis económicas, corrupción y fraudes electorales. Transición de la democracia. Representó el primer triunfo de la oposición desde la Revolución Mexicana, legitimando la transición democrática y la alternancia de partidos en el poder. Para entender cómo llegó Fox al poder, hay que recordar el México de finales de los 90. Veníamos de la crisis del error de diciembre del 94 y de una sensación de agotamiento absoluto hacia el régimen priista. Fox no era el político tradicional, era un outsider, aunque venía del PAN. Su pasado como ejecutivo de Coca-Cola le dio una visión de mercadotecnia, política que México no había visto. Su campaña fue magistral. 1. El lenguaje. Alimañas. Víboras tepocatas. Fox rompió con el lenguaje rígido y formal de los políticos tradicionales. Usó un estilo coloquial, directo y a veces agresivo que conectó con el hartazgo de la gente. ¿Qué significan? Utilizaba estos términos para referirse a la corrupción y a los políticos del sistema, el PRI. Las tepocatas, renacuajos, se convirtieron en un símbolo de lo que él prometía limpiar de la estructura gubernamental. Impacto. Logró proyectar una imagen de hombre del campo y ciudadano común frente a la élite política. 2. Amigos de Fox. Fue una organización civil pionera en México, separada estructuralmente del partido que lo postulaba, el PAN. Función. Fue una maquinaria de recaudación de fondos y movilización masiva. Recolectaron millones de pesos y reclutaron a ciudadanos que no necesariamente simpatizaban con el PAN, sino específicamente con la figura de Fox. Controversia. Años después, esta estructura fue investigada por irregularidades en el origen de sus fondos, en un caso conocido como el Haspemexgaten y el caso de los amigos de Fox. 3. El voto útil. Esta fue quizás la jugada maestra al final de la campaña. Fox apeló al concepto de sacar al PRI de Los Pinos, la entonces residencia presidencial. La estrategia convenció a los votantes de otros partidos de oposición, especialmente de la izquierda,
que apoyaba a Cuauhtémoc Cárdenas, de que él era el único con posibilidades reales de ganar. El mensaje: no desperdicies tu voto. Si quieres un cambio, vota por mí. Aunque no seas de mi partidón. Esto fragmentó el voto de la izquierda y concentró el voto opositor en su figura. 1. La victoria electoral de Vicente Fox, 2 de julio de 2000. La primera imagen destaca el triunfo de Fox con el 42.5% de los votos. Este evento fue histórico por varias razones. Fin de la hegemonía del PRI. Marcó el final de 71 años ininterrumpidos de poder del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Alternancia. Fue la primera vez en la historia moderna de México que un candidato de la oposición, PAN, en alianza con el PVM, ganaba la presidencia. Expectativa social. Como dice el texto, el reto apenas comenzaba. El gobierno de Fox enfrentó la presión de cumplir con las altas expectativas de cambio democrático y combate a la corrupción. 2. Reformas económicas y estabilidad. Las siguientes imágenes se centran en la política económica de ese sexenio, la cual se caracterizó por la continuidad y el rigor técnico. Estabilidad macroeconómica. Durante este periodo, se priorizó mantener las variables económicas bajo control para evitar las crisis cíclicas que México había sufrido en décadas anteriores. Disciplina fiscal. Se mantuvo un control estricto sobre el gasto público para evitar el déficit. Control de inflación. Se otorgó plena autonomía al Banco de México, logrando reducir la inflación a niveles históricamente bajos, cerca del 3% al final del sexenio. Continuidad del modelo neoliberal. Se mantuvo la apertura comercial. Se respetó el TLCAN, ahora TMEC, y se fomentó la inversión extranjera. Indicadores positivos. Reservas internacionales crecieron significativamente. Tipo de cambio. El peso se mantuvo relativamente estable frente al dólar. Deuda externa. Se logró una gestión que redujo la vulnerabilidad del país ante choques externos. 1. TLCAN y relación con EU. Este punto se refiere a la política exterior mexicana, así, principios de los 2000, marcada por la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el año 2000. Profundización del TLCAN. Tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el gobierno buscaba ir más allá del simple intercambio de mercancías, intentando integrar más las cadenas de valor y la cooperación fronteriza. Plan de las 3 etapas con George W. Bush, Fox y Bush. Tenían una relación personal cercana al inicio de sus mandatos. Este plan buscaba una integración más profunda, pero el foco principal era un ambicioso acuerdo migratorio que Fox llamaba la enchilada completa. El impacto del 11 de septiembre de 2001. Los atentados terroristas en Nueva York y Washington cambiaron radicalmente las prioridades de EU. La agenda de seguridad nacional pasó a ser la prioridad absoluta, lo que cerró la puerta a las negociaciones migratorias. Las fronteras se endurecieron y México pasó de ser un socio estratégico de reforma a un vecino bajo vigilancia. 2. El boom petrolero. Bloque 2, 930-1030. Durante la mayor parte de la década de 2000, especialmente entre 2003 y 2008, México vivió una bonanza económica debido a los recursos petroleros. Precios históricos. El precio del barril de petróleo crudo alcanzó niveles récord
superando en ocasiones los $100 por barril. Esto coincidió con la alta producción del yacimiento Cantarell, que en ese entonces era uno de los más productivos del mundo. Ingresos para la Federación. El Estado mexicano recibió excedentes petroleros masivos que no estaban presupuestados originalmente. Esto permitió un aumento significativo en el presupuesto público. Críticas al gasto corriente. El debate económico principal fue que esos recursos extra no se invirtieron en infraestructura productiva a largo plazo, como nuevas refinerías, tecnología o energías limpias, sino que se destinaron al gasto corriente, pago de salarios gubernamentales, burocracia y subsidios. Se argumenta que fue una oportunidad perdida para transformar la base industrial del país. Centrales. Durante este periodo, hubo una política agresiva para aumentar la cobertura de vivienda, impulso al crédito. Se buscó que más mexicanos tuvieran acceso a casas propias a través del Infonavit, logrando cifras récord de otorgamiento de créditos. Ciudades dormitorio, como consecuencia de la construcción masiva y acelerada. Se crearon grandes desarrollos en las periferias de las ciudades. Sin embargo, muchos carecían de servicios básicos, transporte o fuentes de empleo cercanas, lo que llevó al fenómeno de casas abandonadas, años después. Lo Buenoch, logros institucionales. La tercera diapositiva se enfoca en avances en transparencia y salud. Creación del IFAI, hoy INAI, fue un hito para la democracia mexicana, permitiendo por primera vez que los ciudadanos solicitaran información pública al gobierno de manera obligatoria. Seguro Popular se creó para brindar servicios de salud a la población que no contaba con seguridad social como IMSS o ISSSTE, libertad de expresión. Se reconoce un periodo de apertura donde la crítica al presidente en medios de comunicación se volvió común, y sin las represalias directas de décadas anteriores. Lalo Malo, crisis y conflictos. La cuarta diapositiva señala los puntos más críticos y polémicos. Desafuero de AMLO. En 2005, el gobierno federal impulsó un proceso legal contra Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del DF, por el incumplimiento de una orden judicial. Esto fue visto por gran parte de la sociedad como un intento político de dejarlo fuera de la boleta presidencial de 2006. San Salvador Atenco se refiere a la represión policial tras un conflicto por la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco. Hubo graves denuncias de violaciones a derechos humanos y abusos sexuales por parte de las fuerzas del orden. Falta de pericia política. A pesar de ganar con una gran expectativa de cambio, la Alternanciat, Fox tuvo dificultades para negociar con un Congreso dividido, lo que estancó sus reformas estructurales. 4. Lo curiosos, anécdotas y personajes. La última diapositiva toca aspectos de la vida pública y diplomática. Marta Sahagún. Su esposa tuvo un protagonismo político inusual para una primera dama, llegando a expresar intenciones de contender por la presidencia, lo que generó muchas críticas internas y externas. Comes y te vas. Una de las frases más famosas de la diplomacia mexicana ocurrió en 2002, cuando Fox le pidió a Fidel Castro que abandonara una cumbre en Monterrey antes de que llegara él, presidente de EU, George W. Bush, para evitar tensiones. La llamada fue grabada y filtrada por el propio Castro. Frases y ocurrencias. Fox era conocido por su estilo informal y a veces imprudente al hablar, como él. Comentario de que los mexicanos hacían trabajos en EU
que esa ni los negros querían hacer. 1. Decepción democrática, economía y expectativas. La llegada de Fox generó una expectativa de cambio radical, el famoso bono democrático. Sin embargo, el sentimiento de decepción mencionado en la imagen se debe a varios factores. Crecimiento inercial. Aunque hubo estabilidad macroeconómica, el crecimiento del PIB fue moderado, promedio de 2.3%, insuficiente para reducir significativamente la pobreza o generar los empleos prometidos. Reformas fallidas. Fox no logró consolidar sus reformas estructurales, fiscal, energética y laboral, debido a que no contaba con mayoría en el Congreso y a una relación tensa con el poder legislativo. 2. Fortalecimiento de gobernadores, el federalismo de los virreyes. La imagen menciona mucho dinero y poco control. Este es uno de los legados más complejos del foxismo. Descentralización. Con la caída del sistema presidencialista centralizado, los gobernadores, especialmente los del PRI, ganaron una autonomía sin precedentes. Excedentes petroleros. Durante este sexenio, los precios internacionales del petróleo alcanzaron máximos históricos. Gran parte de esos recursos excedentes se transfirieron a los estados, a través de ramos generales, pero sin mecanismos de rendición de cuentas efectivos, lo que fomentó redes de corrupción local y el surgimiento de gobernadores con un poder casi absoluto en sus regiones. 3. La semilla de la polarización, el conflicto de 2006. El punto final de la imagen se refiere a la fractura social y política que cerró su mandato. El desafuero. El intento del gobierno de Fox por desaforar a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del DF en 2004-2005, fue visto por gran parte de la población como un uso faccioso de la justicia para eliminar a un rival político. Intervención electoral. La frase de Fox, hay que cambiar de jinete, pero no de caballo, y su participación activa en la campaña de 2006, fueron señaladas por el Tribunal Electoral como una influencia indebida, que puso en riesgo la equidad de la contienda. Resultado: la elección de 2006, donde Felipe Calderón venció por apenas el 0.56%, dejó al país dividido en dos bloques irreconciliables, sentando las bases de la polarización política que persiste en el México actual. Romper el candado, el triunfo histórico. El onicandadón era el sistema de partido casi único, el PRI, que duró 71 años. Fox fue el rostro del cambio y logró lo que muchos creían imposible en el año 2000. El carisma, su estilo directo, botas y lenguaje sencillo conectaron con un electorado harto del viejo régimen. La legitimidad entró con un nivel de aprobación altísimo, teniendo el respaldo popular necesario para hacer transformaciones profundas. 2. Entrar a la habitación. El choque con la realidad. Una vez en la presidencia, dentro de la yata habitación, Fox se enfrentó a un sistema que no sabía manejar. Falta de pericia legislativa. Fox pensó que podía gobernar por decreto o por pura voluntad popular, pero se topó con un Congreso donde no tenía mayoría. No supo negociar con la oposición, lo que paralizó sus proyectos más ambiciosos. El equipo de trabajo, el llamado Apis Gabinete Montiel, o Gel Gabinetazoe, estaba compuesto por muchos empresarios y técnicos que no tenían experiencia en la negociación política necesaria para desmantelar las estructuras del antiguo régimen. 3. La oportunidad perdida. ¿Por qué se dice esto? Los historiadores y analistas políticos suelen señalar tres grandes fallas que sustentan esta frase. Mantenimiento del status quo.
En lugar de reformar las instituciones, como el sindicato de maestros, la justicia o Pemex, Fox terminó pactando con ellas para mantener la estabilidad. El estancamiento de la transición. Se esperaba una apolimpian de las estructuras corruptas del pasado, pero muchas de estas se fortalecieron, como mencionaba tu imagen anterior sobre los gobernadores. Frivolidad política. Su sexenio estuvo marcado por distracciones mediáticas y conflictos personales, incluyendo el protagonismo de su esposa, Marta Sahagún, lo que restó seriedad a la figura presidencial. La conclusión sobre Vicente Fox y su papel en la alternancia suele dividirse en dos grandes vertientes: su éxito como candidato histórico frente a su desempeño como gobernante. Aquí te presento un resumen de los puntos clave para cerrar el análisis. 1. El hito democrático. La mayor aportación de Vicente Fox no fue necesariamente administrativa, sino simbólica y sistémica. Su victoria en el año 2000 demostró que la alternancia pacífica era posible en México. Rompió el mito de la invencibilidad del partido hegemónico y abrió una nueva etapa de competencia política real. 2. Expectativas versus realidad. El gran pecado de su administración fue el tamaño de la expectativa que generó. Fox prometió un crecimiento económico del 7% y reformas profundas que no se materializaron del todo. El freno legislativo. Al no tener mayoría en el Congreso, muchas de sus propuestas quedaron estancadas. El estilo personal, su forma de gobernar, a menudo comparada con la gestión de un gerente de empresa o un vendedor, chocó con la cultura política tradicional de México.